Mayo de 1938. Un tren de mercancías se detiene en una pequeña estación de Austria. Hombres desembarcan de los oscuros y estrechos vagones. Alemanes, austriacos, checos. Están cansados, confundidos, asustados. A lo lejos, ven una colina rocosa dominada por un edificio sombrío. No saben que acaban de llegar a Mauthausen, el campo de concentración donde la mampostería mataba lentamente, donde cada día era una lucha contra la muerte, donde el granito se volvería más valioso que la vida humana. Esta no era una prisión común, era algo mucho más siniestro, una fábrica de la muerte camuflada en un campo de trabajo, construida para quebrar cuerpos y espíritus mediante el trabajo forzado más brutal jamás documentado. ¿Qué ocurrió tras esos muros de piedra que mataron a más de 120.000 personas? Para comprender Mauthausen, debemos remontarnos a marzo de 1938. La Alemania nazi acababa de anexionarse a Austria en lo que llamaron el Anschluss, Unión. Heinrich Himmler, uno de los principales líderes nazis y jefe de las SS, vio una oportunidad única. Había una cantera de granito cerca de la ciudad austriaca de Mauthausen. Granito que los nazis querían utilizar para construir gigantescos monumentos que perdurarían 1000 años. Pero había un problema. ¿Quién se encargaría del duro trabajo de extraer la piedra? La respuesta de los nazis fue diabólica. Presos políticos, judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales. Cualquiera considerado un enemigo del Estado sería enviado a trabajar hasta la muerte en las canteras. La ubicación elegida fue estratégica. La ciudad de Mauthausen se encontraba a orillas del río Danubio, a 20 kilómetros de Linz, lo que facilitaba el transporte de materiales. Y lo que es más importante, la región contaba con 2 grandes canteras que producían granito de excelente calidad. Los nazis lo consideraron perfecto, mano de obra esclava gratuita y piedra preciosa para los megalómanos proyectos de Hitler. La construcción del campo comenzó en agosto de 1938. Irónicamente, los primeros prisioneros de Mauthausen tuvieron que construir su propia prisión. Levantaron los muros, construyeron los barracones donde dormirían hacinados y cavaron los cimientos de la cantera donde serían torturados a diario. Franz Siereis fue nombrado primer comandante del campo. Era un hombre frío y calculador que veía a los prisioneros como números, no como personas. Bajo su supervisión, Mauthausen se convertiría en uno de los campos más mortíferos del sistema nazi. Cuando le preguntaron después de la guerra sobre sus métodos, Siereis respondió: solo cumplía órdenes. El trabajo tenía que hacerse. Pero Mauthausen tenía algo que lo diferenciaba de otros campos. Estaba clasificado oficialmente como Grado 13, una categoría reservada para los enemigos más peligrosos del Reich. En la práctica, esto significaba que estaba diseñado para que nadie saliera con vida. La esperanza de vida media de un prisionero en Mauthausen era de 6 meses. La ubicación geográfica del campo creaba una atmósfera de desesperación adicional. Construido sobre una colina árida, rodeado de altos muros de granito, Mauthausen parecía una fortaleza medieval. La vista desde el interior era deliberadamente opresiva. Solo cielo y muros de piedra, recordando constantemente a los prisioneros que estaban aislados del mundo. El primer transporte llegó el 8 de agosto de 1938. 300 prisioneros transferidos desde Dachau. No sabían que se estaban convirtiendo en los primeros trabajadores esclavos de una operación que duraría 7 años y mataría a más de 100.000 personas. La mayoría eran presos políticos alemanes, comunistas, socialistas e intelectuales que se oponían al nazismo. En los primeros meses las condiciones ya eran brutales, pero aún se pretendía una reeducación. Los prisioneros recibían uniformes a rayas, se les obligaba a mantener la disciplina militar y trabajaban en las canteras bajo supervisión constante. Pero pronto quedó claro que Mauthausen no pretendía reeducar a nadie. Se trataba de matar mediante el trabajo. El sistema era simple y diabólico: trabajo excesivamente duro para cuerpos desnutridos, castigos severos por cualquier infracción,
condiciones de vida que facilitaban la propagación de enfermedades. Era un exterminio lento y sistemático disfrazado de producción industrial. Antes de continuar con esta importante historia, si valoras el contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros documentales. Tu me gusta también ayuda a que más personas conozcan esta historia ineludible. Aún no ha salido el sol en Mauthausen cuando suena la sirena a las 4:30 de la mañana. Es invierno de 1941 y la temperatura es bajo cero. En los cobertizos abarrotados, más de 200 hombres se apiñan en espacios que deberían albergar solo a 50. El olor es insoportable, una mezcla de cuerpos sucios, orina y miedo. No hay calefacción. Las ventanas están tapiadas por seguridad, pero el verdadero horror aún no había comenzado. En cuestión de minutos, estos hombres hambrientos y exhaustos tendrían que descender 186 escalones hasta la cantera de Wiener Graben y luego volver a subir cargando bloques de granito de 25 kilogramos a sus espaldas. Esta escalera se conocería como Fallschirmspringerschanze, la rampa de los paracaidistas, porque muchos prisioneros, incapaces de soportar el peso, se arrojaban para poner fin a su sufrimiento. La cantera de Wiener Graben era el corazón de la maquinaria de exterminio de Mauthausen. No era solo un lugar de trabajo, era un arma de exterminio camuflada en producción industrial. Los nazis sabían exactamente lo que hacían: crear condiciones de trabajo imposibles que matarían lentamente, pero manteniendo la apariencia de un campo productivo. Willy First, preso político austriaco, testificó: «En la cantera vimos cosas indescriptibles. Hombres obligados a cargar piedras más grandes que ellos mismos. Al caer, los guardias de las SS los golpeaban hasta la muerte. La escalera siempre estaba manchada de sangre. El trabajo en la cantera comenzaba con el descenso por la escalera. Los 186 escalones eran irregulares, construidos a propósito para dificultar su acceso. Los prisioneros corrían hacia abajo, empujados por los guardias. Muchos tropezaban y caían, causando accidentes que mataban a decenas de personas al día. Una vez en la cantera, comenzaba el verdadero trabajo. Los prisioneros debían extraer bloques de granito con herramientas rudimentarias, picos, martillos y barras de hierro. El trabajo se organizaba para que fuera lo más agotador posible. Primero, perforaban la roca, luego colocaban explosivos. Cuando la roca explotaba, debían retirar los bloques resultantes. Los bloques de granito pesaban entre 25 y 50 kilos. Los prisioneros desnutridos, que a veces pesaban menos de 40 kilos, eran obligados a cargar estas piedras a la espalda y subir las escaleras. Era físicamente imposible, pero negarse significaba la muerte inmediata. Louis Hefliger, un delegado de la Cruz Roja que visitó Mauthausen, escribió: «Vi a hombres que no eran más que piel y huesos intentando cargar piedras que pesaban más que ellos mismos». Era una visión que desafiaba cualquier concepción humana del trabajo. El sistema de supervisión en la cantera era deliberadamente cruel. Cada grupo de trabajo tenía un capo, un prisionero que recibía privilegios a cambio de supervisar a los demás. Muchos capos eran brutales, conscientes de que su supervivencia dependía de mantener una alta productividad. Golpeaban a los prisioneros con palos, azotaban a quienes caminaban demasiado despacio y empujaban a los exhaustos por las escaleras. Las cuotas de producción eran intencionadamente imposibles. Cada prisionero debía mover cierta cantidad de piedras al día. Si no cumplían con la cuota, se les castigaba con trabajo extra, reducción de la ya escasa comida o palizas públicas. Era un círculo vicioso. Menos comida implicaba menos fuerza, y menos fuerza implicaba incumplimiento de las cuotas, lo que a su vez conllevaba más castigos. La escalera de la muerte se convirtió en un símbolo del sadismo nazi en Mauthausen. Los guardias de las SS competían para ver quién podía matar a más prisioneros en un solo día. Obligaban a grupos enteros a subir corriendo las escaleras cargando enormes piedras. Si alguien caía, lo arrojaban escaleras abajo, a menudo llevándose consigo a otros.
Antoni Goszczynski, un prisionero polaco, recordó: «La escalera siempre estaba resbaladiza por la sangre. Veíamos gente caerse a diario. Algunos se arrojaban deliberadamente para acabar con su sufrimiento. A otros los guardias los empujaban solo por diversión. Durante el invierno, las condiciones se volvieron aún más mortíferas. El hielo cubría los escalones, impidiendo mantener el equilibrio al cargar peso. Los prisioneros trabajaban con las manos desnudas a temperaturas de 20 degrees. Muchos perdieron dedos por congelación. Otros simplemente murieron de frío mientras trabajaban. ¿Te imaginas el coraje que se necesita para subir esa escalera cada día? ¿Qué aspectos de esta crueldad te impactan más? Es una gélida mañana de marzo de 1945 en Mauthausen. Un tren especial llega al campo principal. No es el transporte habitual de hombres. Esta vez bajan mujeres. Están agotadas, aterrorizadas, algunas embarazadas. Muchas llevan niños en brazos. No saben que acaban de llegar al acto final del horror nazi, cuando Mauthausen también se convirtió en un campo de exterminio para familias enteras. Durante mucho tiempo, la historia oficial de Mauthausen se centró en los prisioneros varones. Pero la realidad fue más compleja y cruel. Miles de mujeres también fueron enviadas a este infierno de piedra, especialmente en los últimos meses de la guerra. Sus historias, a menudo olvidadas por los libros de historia, revelan una dimensión aún más oscura de la brutalidad nazi. Las primeras mujeres llegaron a Mauthausen ya en 1940, pero eran pocas, prisioneras consideradas especialmente peligrosas por el régimen. Comunistas alemanas, combatientes de la resistencia austriaca, intelectuales checas que se oponían al nazismo. Estaban alojadas en una sección separada del campo principal, pero soportaban las mismas condiciones brutales que los hombres. Margarete Buber-Neumann, comunista alemana que sobrevivió tanto al Gulag soviético como a Mauthausen, testificó: «Pensábamos que ser mujer nos protegería de ciertos horrores. Estábamos completamente equivocadas. En todo caso, nuestra condición femenina fue utilizada en nuestra contra como una forma más de humillación». La situación cambió drásticamente en 1944-1945, cuando Mauthausen recibió a miles de mujeres evacuadas de otros campos que estaban siendo cerrados debido al avance aliado. Llegaban mujeres de Auschwitz, Bergen-Belsen y Ravensbrück. Muchas estaban embarazadas, otras con niños pequeños. El campo no estaba preparado para recibir mujeres en grandes cantidades. Estaban alojadas en condiciones aún peores que los hombres: barracones sin calefacción, sin saneamiento adecuado y sin la más mínima intimidad. Durante el invierno de 1944-1945, decenas de mujeres morían a diario de frío y enfermedades. Uno de los aspectos más crueles del trato a las mujeres era la explotación de su condición femenina para aumentar su sufrimiento. Las mujeres eran obligadas a trabajar en las mismas canteras que los hombres, pero recibían aún menos comida. Durante la menstruación no tenían acceso a productos de higiene básicos, lo que les causaba constantes infecciones. El trabajo forzado de las mujeres incluía no solo la explotación de canteras, sino también tareas consideradas femeninas: lavar la ropa de los guardias de las SS, cocinar para los oficiales y limpiar las casas de los comandantes. Pero estas tareas aparentemente más ligeras ocultaban otras formas de abuso. Muchas mujeres sufrieron abusos sexuales por parte de los guardias durante estas actividades. María César, una combatiente de la resistencia austriaca, recordó: «Nos obligaban a trabajar en las casas de los oficiales. Era una humillación constante. Teníamos que ver a sus familias vivir en el lujo, mientras nuestros camaradas morían de hambre a pocos metros de distancia. Las madres eran sometidas a una crueldad especial. Las embarazadas eran obligadas a trabajar hasta el día del parto. Los bebés nacidos en el campo a menudo eran asesinados o abandonados a su suerte por el hambre y el frío. Las madres que intentaban proteger a sus hijos eran brutalmente castigadas». Gisela Perl, médica judía que trabajó en varios campos nazis antes de llegar a Mauthausen, documentó: «Vi a madres obligadas a trabajar en la cantera pocos días después de dar a luz. Vi a bebés morir de frío en los brazos de sus madres.
Era una crueldad calculada, diseñada para quebrantar el espíritu humano. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Ania Rado, una polaca que llegó a Mauthausen en enero de 1945 con su hija de 3 años. Durante los primeros días, intenté proteger a mi hija lo mejor que pude. Compartí con ella mi escasa comida, intenté mantenerla caliente. Pero las condiciones eran imposibles. En 2 semanas murió en mis brazos. Ni siquiera había dónde enterrarla adecuadamente. Las mujeres desarrollaron redes de apoyo mutuo que fueron cruciales para la supervivencia de muchas. Compartían alimentos, se cuidaban mutuamente cuando enfermaban y crearon sistemas para proteger a los más vulnerables durante las selecciones para su ejecución. Estas redes de mujeres en Mauthausen demostraron una forma diferente de resistencia. No la resistencia armada, sino la resistencia de la solidaridad, el cuidado mutuo y la preservación de la humanidad en condiciones inhumanas. Mujeres que no se conocían antes de la guerra se convirtieron en hermanas de la supervivencia, compartiendo no solo recursos físicos, sino también fortaleza emocional. La liberación de Mauthausen en mayo de 1945 reveló al mundo las condiciones específicas que enfrentaban las mujeres. Los soldados estadounidenses encontraron a cientos de mujeres en estado crítico, muchas con menos de 30 kilogramos de peso, otras con bebés muertos aún en brazos. ¿Cómo lograron estas mujeres mantener su humanidad en condiciones tan inhumanas? ¿Qué parte de sus historias te conmueve más? Verano de 1943, en Mauthausen. El sonido de martillos y maquinaria industrial resuena en los patios del campo. Prisioneros esqueléticos operan tornos y prensas, produciendo componentes para las armas nazis. Trabajan 14 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso. Es la culminación de la transformación de Mauthausen, de campo de trabajo a cantera y finalmente a complejo industrial nazi. Este cambio no fue casual. Con la intensificación de la guerra y la necesidad de más armamento por parte de Alemania, Heinrich Himmler vio una oportunidad única en los campos de concentración, mano de obra esclava gratuita para la industria bélica. Mauthausen se convirtió en un laboratorio para esta explotación industrial de la muerte. En 1943, la empresa Steyr-Daimler-Puch, un importante fabricante de armas austriaco, estableció una fábrica en Mauthausen. Oficialmente, se trataba de una sociedad productiva. En realidad, se trataba de esclavitud industrial a una escala sin precedentes en la historia. La empresa pagaba a las SS solo una tarifa simbólica por los trabajadores, pero se quedaba con todos los beneficios de la producción. Hans Marschalek, un prisionero político austriaco que se convirtió en cronista secreto del campo, documentó: la fábrica de Steyr transformó Mauthausen en una máquina de lucro. Veíamos a nuestros camaradas morir en las máquinas y sabíamos que nuestras muertes financiaban la maquinaria de guerra nazi. La producción en la fábrica de Steyr consistía principalmente en fusiles automáticos Mauser Kato 98K, el arma estándar del ejército alemán. Prisioneros cualificados, mecánicos, metalúrgicos, ingenieros encarcelados por motivos políticos, se veían obligados a usar sus habilidades para producir las armas que matarían a otros prisioneros de guerra o a civiles. El ritmo de trabajo era inhumano. Se calculaban cuotas diarias para llevar las capacidades humanas al límite. Los prisioneros que no cumplían sus objetivos eran devueltos a la cantera o ejecutados. Era un chantaje constante. Producir para sobrevivir un día más. Las condiciones en la fábrica eran apenas un poco mejores que en la cantera. El trabajo se realizaba en interiores, protegido de la intemperie, pero las máquinas industriales creaban nuevos peligros. Los presos perdían dedos en los tornos, sufrían quemaduras por los ácidos utilizados en el tratamiento de metales y se intoxicaban con vapores químicos. Franz Dahlem, un comunista alemán que trabajaba en la fábrica, testificó: las máquinas eran peligrosas y no recibíamos equipo de protección. Veíamos accidentes a diario, hombres que perdían dedos o sufrían quemaduras graves, pero teníamos que seguir trabajando, incluso heridos.
Steyr no fue la única empresa que explotó mano de obra esclava en Mauthausen. Otras empresas austríacas y alemanas se establecieron en el campo, produciendo municiones, componentes de aeronaves y equipo militar. Mauthausen se convirtió en un complejo industrial alimentado por la muerte. Lo más inquietante fue cómo estas empresas trataban a los prisioneros como si fueran material desechable. Cuando un trabajador fallecía o quedaba incapacitado, simplemente solicitaban un reemplazo a las SS. Los costos de reemplazo eran mínimos, por lo que no había ningún incentivo para mantenerlos con vida. La compañía Messerschmitt, fabricante de aviones de guerra, estableció una operación en Gusen, un subcampo de Mauthausen. Allí los prisioneros construyeron piezas para los cazas Me-109 y el primer avión a reacción Me-262. Irónicamente, muchos de los prisioneros eran pilotos aliados derribados que ahora se veían obligados a construir aviones para sus enemigos. Simon Wiesenthal, que sobrevivió a Mauthausen y más tarde se convirtió en un famoso cazador de nazis, trabajó en la fábrica de Messerschmitt. Era una humillación constante. Antes de la guerra era arquitecto, ahora construía máquinas de matar. Pero cada día que sobrevivía era una victoria contra ellos. El sistema de trabajo industrial en Mauthausen reveló la naturaleza profundamente corrupta del capitalismo bajo el nazismo. Empresas prestigiosas, que antes de la guerra operaban con normalidad, se convirtieron en beneficiarias directas del genocidio. Sus márgenes de beneficio aumentaron drásticamente gracias al trabajo esclavo. Tras la guerra, pocas de estas empresas sufrieron consecuencias significativas. Steyr-Daimler-Puch continuó operando simplemente trasladando su línea de producción de armas a vehículos civiles. A Messerschmitt se le prohibió brevemente producir aviones, pero pronto reanudó sus operaciones. Las ganancias obtenidas mediante trabajo esclavo rara vez se recuperaban. Esta impunidad corporativa tuvo consecuencias duraderas. Enseñó al mundo empresarial que la explotación extrema de los trabajadores, incluso en condiciones de esclavitud, puede ser económicamente ventajosa si las circunstancias políticas lo permiten. ¿Por qué estas empresas nunca han rendido cuentas por su uso de mano de obra esclava? ¿Cómo se compara esto con la explotación laboral moderna? Marzo de 1944 en Mauthausen. En la enfermería del campo, un grupo de prisioneros espera nerviosos. Han sido citados para un examen médico de rutina. Desconocen que han sido seleccionados como conejillos de indias humanos para experimentos que violarán todos los principios de la medicina. Lo que está a punto de suceder representa uno de los capítulos más oscuros de la medicina nazi. Experimentos realizados en seres humanos vivos, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el sufrimiento humano. El Dr. Aribert Heim, conocido por los prisioneros como el Doctor Muerte, llegó a Mauthausen en octubre de 1941. Era un joven médico austriaco, graduado de la prestigiosa Universidad de Viena, que se ofreció como voluntario para servir en el campo. Oficialmente, su función era velar por la salud de los prisioneros. En realidad, se convirtió en uno de los médicos más sádicos del sistema nazi. Los experimentos médicos en Mauthausen no fueron casos aislados de sadismo individual. Formaban parte de un programa sistemático autorizado por las más altas autoridades nazis. Heinrich Himmler, interesado en lo que él llamaba ciencia racial, animó a los médicos de los campos a realizar investigaciones que beneficiaran al Reich alemán. Hans Marschalek, quien documentó en secreto los crímenes de Mauthausen, registró: el Dr. Heim convirtió la enfermería en un laboratorio de tortura. Vimos a prisioneros entrar para ser examinados y salir muertos o mutilados permanentemente. Experimentaba con seres humanos como si fuéramos ratas de laboratorio. Uno de los experimentos más brutales fue la inyección directa de gasolina, fenol o benceno, en el corazón de los prisioneros. Heim cronometraba el tiempo de muerte, tomando notas clínicas detalladas como si se tratara de una investigación científica legítima. Sus víctimas preferidas eran jóvenes prisioneros judíos y romaníes. Anton Pacholek,
un preso político austriaco que trabajaba como asistente médico, testificó: el doctor Heim me obligaba a ayudarlo con experimentos. Inyectaba sustancias tóxicas directamente en el corazón de prisioneros vivos, observando sus reacciones hasta su muerte. Luego, diseccionaba los cuerpos para examinar los efectos. Otros experimentos incluían congelar a prisioneros para estudiar la hipotermia, exponerlos a radiación para probar tratamientos contra el cáncer y realizar cirugías innecesarias sin anestesia. Todo se documentaba meticulosamente, como si fuera ciencia legítima. Los experimentos de congelación eran particularmente crueles. Los prisioneros eran sumergidos en tanques de agua helada o expuestos a frío extremo hasta perder el conocimiento. Posteriormente, los médicos probaron diferentes métodos de recalentamiento para determinar cuál era el más efectivo. Muchos prisioneros murieron durante estas pruebas, otros quedaron discapacitados permanentemente. El doctor Eduard Krebsbach, otro médico que sirvió en Mauthausen, se especializó en experimentos con enfermedades contagiosas. Infectó deliberadamente a prisioneros con tuberculosis, tifus y otras enfermedades para estudiar su evolución. Pocos prisioneros sobrevivieron a estas pruebas. Władysław Dering, un médico polaco encarcelado por cumplir su deber y obligado a ayudar a Heim, recordó: estaba obligado a ayudar o me habrían ejecutado. Vimos cosas que desafían cualquier concepción humana de la medicina. No se trataba de investigación para salvar vidas, era tortura científica para satisfacer la curiosidad sádica. La pseudociencia racial nazi también estuvo presente en Mauthausen. Médicos midieron los cráneos de prisioneros de diferentes etnias, recolectaron esqueletos de personas asesinadas específicamente para la investigación antropológica y realizaron experimentos para probar las teorías racistas nazis. Un aspecto particularmente inquietante fue la forma en que estos médicos mantenían una apariencia de profesionalismo. Vestían batas blancas, llevaban registros detallados y presentaban sus hallazgos en congresos médicos. Era ciencia aplicada al mal absoluto. El programa nazi de eutanasia también funcionó en Mauthausen. Los prisioneros con discapacidades físicas o mentales eran automáticamente seleccionados para la muerte. Los médicos participaban en estas selecciones, violando por completo el juramento hipocrático de no hacer daño. Los experimentos médicos en Mauthausen revelan cómo profesionales respetados pueden corromperse por completo bajo regímenes autoritarios. Estos médicos no eran psicópatas marginales, eran profesionales formados en prestigiosas universidades que decidieron participar en el genocidio. Tras la guerra, el doctor Aribert Heim escapó de la justicia y huyó a Sudamérica, donde vivió bajo una identidad falsa hasta su muerte en 1992. El doctor Krebsbach fue juzgado y condenado, pero solo cumplió unos pocos años de prisión. La medicina, como disciplina, tardó décadas en afrontar plenamente este oscuro legado. ¿Cómo se convirtieron en instrumentos de muerte los médicos que juraron salvar vidas? ¿Qué lecciones nos enseña esto sobre la ética profesional en tiempos de crisis? Una noche de diciembre de 1944, en Mauthausen. En el cuartel 6, un grupo de prisioneros se reúne en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por la rendija de la ventana, susurran información sobre los movimientos de las tropas alemanas, posibles rutas de escape y planes para proteger a los más débiles. Esta es la historia de la resistencia en Mauthausen, no la resistencia de las armas y las explosiones, sino la resistencia del espíritu humano, de la información compartida, de la dignidad mantenida incluso en el horror absoluto. La resistencia en Mauthausen adoptó diversas formas, todas peligrosas, todas castigadas con la muerte inmediata si eran descubiertas. Pero aún conociendo los riesgos, los prisioneros organizaron redes clandestinas que salvaron miles de vidas y mantuvieron viva la esperanza durante los años más oscuros. Hans Marschalek, socialista austriaco encarcelado desde los primeros días del campo, se convirtió en una de las figuras centrales de la resistencia.
Desde su puesto como empleado administrativo, documentó en secreto todos los crímenes cometidos en Mauthausen, manteniendo registros detallados que posteriormente resultarían cruciales para los juicios de criminales de guerra. Sabía que si descubrían mi paradero, me ejecutarían inmediatamente, recordó Marszalek después de la guerra. Pero también sabía que alguien tenía que documentar estos crímenes. Si todos moríamos sin dejar testigos, los nazis podrían negar que algo hubiera ocurrido aquí. Una de las formas más importantes de resistencia fue el sistema de comunicación clandestino entre prisioneros. Diferentes grupos nacionales, alemanes, austriacos, polacos, franceses, españoles, crearon redes para compartir información vital. ¿Qué guardias eran los más brutales? ¿Cuándo se seleccionaría a los ejecutados? ¿Cómo proteger a los más débiles? Simon Wiesenthal, quien sobrevivió a Mauthausen, describió cómo funcionaba. Teníamos un sistema de señales. Una forma determinada de sujetar el sombrero significaba que había peligro. Una canción específica, tarareada, indicaba que se transmitiría información importante después del trabajo. Los presos políticos, especialmente comunistas y socialistas, aportaron la experiencia organizativa de la vida clandestina de antes de la guerra. Estructuraron células de resistencia dentro del campo, donde cada miembro conocía solo a unos pocos, de modo que si alguno era capturado y torturado, no pudiera comprometer a toda la red. Auguste Froment, un combatiente de la resistencia francesa, preso en Mauthausen, testificó: «La organización clandestina salvó muchas vidas. Cuando supimos que habría una selección para el gaseamiento, advertimos a los más vulnerables que se ocultaran o fingieran estar enfermos de otra manera». La resistencia médica clandestina fue particularmente importante. Los prisioneros que eran médicos, enfermeros o estudiantes de medicina antes de la guerra organizaban atención médica secreta, robaban medicamentos, atendían a los heridos en secreto y, en ocasiones, falsificaban historiales médicos para salvar a prisioneros condenados a muerte. El doctor Józef Kret, médico polaco preso, organizó una red médica clandestina. Robábamos medicamentos de la enfermería oficial, atendíamos a los heridos después del trabajo y manteníamos con vida a hombres que, de otro modo, habrían muerto. Era arriesgado, pero salvamos cientos de vidas. La educación clandestina era otra forma de resistencia. Los profesores presos organizaban clases secretas que enseñaban historia, literatura y matemáticas. Era una resistencia cultural, mantener vivos el conocimiento y la cultura que los nazis intentaban destruir. Los prisioneros también saboteaban la producción industrial siempre que era posible. Los trabajadores cualificados, obligados a producir armas, introducían defectos deliberados, retrasaban la producción y dañaban la maquinaria. Era peligroso, pero cada fusil defectuoso era una pequeña victoria contra la maquinaria de guerra nazi. Ferdinand Berger, metalúrgico austríaco, relató: «Cuando producíamos componentes para armas, a veces introducíamos defectos casi imperceptibles. Un tornillo ligeramente mal hecho podía provocar que un arma fallara en el campo de batalla. Era nuestra forma de contraatacar. Los prisioneros españoles, muchos de ellos veteranos de la Guerra Civil Española, aportaron su experiencia militar a la resistencia. Organizaron grupos de autodefensa, planificaron rutas de escape y mantuvieron la disciplina militar incluso en las condiciones más brutales. Mariano Constante, republicano español, lideró uno de los grupos de resistencia. Éramos soldados de la libertad. Incluso encarcelados, seguimos luchando contra el fascismo. Nos organizamos, planificamos y nos preparamos para el día de la liberación». La resistencia religiosa también fue significativa. Los testigos de Jehová mantuvieron su fe a pesar de la brutal persecución, realizando servicios secretos y negándose a trabajar en la producción de armas. Los sacerdotes católicos organizaron misas clandestinas. Fue una resistencia espiritual contra el intento nazi de destruir toda fe. La preparación para la liberación fue quizás el aspecto más importante de la resistencia tardía en Mauthausen.
A medida que avanzaba 1945 y se hacía evidente que Alemania estaba perdiendo la guerra, la resistencia organizó planes para proteger a los prisioneros durante la transición y asegurar que los criminales no escaparan. ¿Cómo encontraron estos prisioneros la fuerza para resistir incluso en las condiciones más desesperadas? ¿Qué formas de resistencia te impresionan más? 5 de mayo de 1945, 11:30 a.m. El rugido de los motores se acerca a Mauthausen, pero esta vez es diferente. No son los camiones alemanes a los que los prisioneros han aprendido a temer. Son los tanques Sherman estadounidenses de la 11ª División Blindada del Ejército de los Estados Unidos. El sargento Albert Kosiek es el primer soldado estadounidense en entrar al campo. Lo que ve lo traumatizará de por vida. Miles de cadáveres apilados como leña, prisioneros esqueléticos que parecen fantasmas y el olor a muerte que impregna el aire. La liberación de Mauthausen fue un momento de euforia y horror a la vez. Para los prisioneros supervivientes fue el fin de una pesadilla que había durado años. Para los soldados estadounidenses fue su primer contacto directo con la realidad del Holocausto a una escala que desafiaba la comprensión humana. El sargento Kosiek informó: «Cuando entramos en el campamento, no podíamos creer lo que vimos. Había montones de cadáveres por todas partes, gente de 30 kilos intentando acercarse a nosotros. El olor era tan fuerte que varios soldados vomitaron. Nada nos había preparado para esto». Los alemanes habían huido durante la noche, abandonando el campo sin destruir por completo las pruebas de sus crímenes. Aproximadamente 20.000 prisioneros seguían con vida, pero la mayoría se encontraban en estado crítico. Muchos eran muselmán, el término que usaban los prisioneros para describir a quienes estaban tan debilitados que eran solo piel y huesos. Hans Marschalek, el cronista secreto del campo, estaba entre los supervivientes. Cuando vimos los tanques estadounidenses, muchos nos echamos a llorar. No podíamos creer que por fin hubiera terminado, pero también sabíamos que era demasiado tarde para decenas de miles de nuestros camaradas. El primer desafío médico fue alimentar a los sobrevivientes sin matarlos. Los soldados estadounidenses, movidos por la compasión, inicialmente ofrecieron sus raciones de combate a los prisioneros hambrientos. Pero los cuerpos que habían soportado años de desnutrición no podían procesar alimentos normales. Muchos prisioneros murieron por el síndrome de realimentación en las primeras semanas tras la liberación. El comandante de medicina Albert Berndt organizó la atención médica de emergencia. Encontramos personas que pesaban entre 25 y 30 kilos. Estaban literalmente muriéndose de hambre. Tuvimos que alimentarlas gradualmente con líquidos nutritivos, pero aún así perdimos a muchos en las primeras semanas. Documentar los crímenes se convirtió en una prioridad inmediata. Los soldados estadounidenses fotografiaron extensamente el campo. Las pilas de cadáveres, los hornos crematorios aún calientes, los prisioneros supervivientes. Estas fotografías se convertirían en prueba crucial en los juicios de Nuremberg. Louis Haefliger, un empleado de la Cruz Roja Internacional que llegó a Mauthausen poco antes que los estadounidenses, ayudó con la transición. Era importante documentarlo todo de inmediato. Los nazis habían intentado destruir las pruebas, pero aún quedaba mucho que mostrar al mundo sobre lo que ocurrió aquí. Los soldados estadounidenses quedaron particularmente conmocionados por el estado de las mujeres y los niños del campamento. Encontraron a cientos de mujeres en condiciones deplorables, muchas con bebés nacidos en el campamento. Las condiciones de los niños eran especialmente traumáticas para los soldados que tenían hijos en casa. El soldado estadounidense John Reese escribió a casa: «Encontramos niños que parecían de 60 años, pero solo tenían 8 o 10. Vi a una niña que pesaba unos 15 kilos, pero aún así intentó sonreír cuando le dimos chocolate. ¿Cómo puede la gente hacerle eso a los niños?». La liberación también reveló el alcance de la resistencia clandestina. Hans Marschalek presentó a los estadounidenses archivos detallados que había mantenido en secreto durante años, listas de prisioneros muertos, documentación de experimentos médicos e identificación de guardias particularmente brutales.
Simon Wiesenthal, que iba a ser liberado de Mauthausen, ofreció inmediatamente sus servicios a los estadounidenses para identificar a los criminales de guerra. Sabía dónde vivía cada guardia, cuáles eran sus verdaderos nombres, quién había cometido qué crímenes. Era mi oportunidad de garantizar que se hiciera justicia. Los estadounidenses organizaron visitas al campo para políticos y periodistas. El general Eisenhower visitó personalmente Mauthausen y ordenó que la población austriaca local también viera las condiciones del campo. Quería asegurarse de que nadie pudiera negar posteriormente lo sucedido. Un residente local austriaco, obligado a visitar el campamento, dijo: «No lo sabíamos. ¿Cómo íbamos a saber que esto estaba sucediendo tan cerca de nuestras casas? Es imposible creer que seres humanos le hicieran esto a otros seres humanos». Pero esta afirmación de ignorancia fue ampliamente rechazada. El campo estaba a solo unos kilómetros de la ciudad, el olor se extendía a kilómetros de distancia y los trenes llegaban constantemente. La población local sabía que algo terrible estaba sucediendo. La liberación de Mauthausen marcó el final de 7 años de funcionamiento del campo, durante los cuales más de 120.000 personas fueron asesinadas. Pero para los supervivientes, la libertad fue solo el comienzo de un largo camino para reconstruir sus vidas. ¿Cómo lograron los soldados procesar psicológicamente lo que encontraron? ¿Por qué la afirmación de «no sabíamos» rara vez resulta convincente? Franz Seireis camina por el patio principal de Mauthausen en una soleada mañana de 1943. Viste un impecable uniforme de las SS. Sus botas lustradas relucen al sol. Observa a los prisioneros marchar al trabajo con la misma expresión que se usaría para observar al ganado siendo conducido a los pastos. Cuesta creerlo, pero este hombre era un hombre de familia, con niños pequeños en casa, y antes de la guerra trabajaba como funcionario. ¿Cómo llegó un austríaco aparentemente normal a ser el comandante de uno de los campos de exterminio más brutales de la historia? La respuesta revela una verdad inquietante sobre la naturaleza humana. En circunstancias extremas, con los incentivos adecuados y la presión social suficiente, la gente común puede volverse cómplice de atrocidades inimaginables. Franz Seireis fue nombrado comandante de Mauthausen en febrero de 1939, con tan solo 35 años. Era un hombre ambicioso de la clase media austríaca que veía su posición en el campo como una oportunidad de progreso social y económico. Bajo su administración, Mauthausen se convirtió en uno de los campos más mortíferos del sistema nazi. Cuando fue capturado después de la guerra e interrogado sobre sus métodos, Seireis respondió con calculada frialdad. Dirigía Mauthausen como cualquier otra empresa. Tenía cuotas de producción que cumplir, costes que controlar, eficiencia que mantener. Los prisioneros eran recursos humanos, no diferentes de máquinas o materias primas. Este lenguaje burocrático revela cómo funcionaba el genocidio nazi, transformando el asesinato en administración, la muerte en estadísticas, los seres humanos en números. A los perpetradores les resultaba más fácil justificar sus actos cuando los consideraban tareas administrativas en lugar de crímenes contra la humanidad. El personal de Mauthausen incluía aproximadamente 1,000 guardias de las SS y empleados civiles. La mayoría eran ciudadanos austríacos y alemanes comunes, antiguos policías, desempleados por la depresión económica, jóvenes atraídos por los salarios relativamente altos y el estatus social que conllevaba el uniforme de las SS. Georg Backmayer, subcomandante del campo, ejemplificaba este perfil. Antes de la guerra era maestro de primaria y un hombre culto con amplios conocimientos de literatura y música clásica. Pero en Mauthausen se hizo conocido por su extrema brutalidad, supervisando personalmente ejecuciones y palizas mortales. Un preso superviviente testificó: Backmayer era el más peligroso porque era inteligente. Planificaba las torturas con la misma meticulosidad con la que antes planificaba sus clases. Era una crueldad sistemática aplicada con una formación universitaria. Andreas Trum,
el jefe de guardias, había sido carnicero antes de la guerra. Esta experiencia profesional aparentemente lo preparó psicológicamente para la extrema violencia física contra los prisioneros. Supervisaba ejecuciones públicas y competía con otros guardias para ver quién podía matar a más prisioneros en un solo día. El sistema nazi creó incentivos perversos para la brutalidad. Los guardias que demostraban una crueldad especial eran ascendidos, recibían mejores viviendas y permisos especiales para visitar a sus familiares. La violencia extrema contra los presos no solo era tolerada, sino que era recompensada institucionalmente. El doctor Eduard Krebsbach, médico del campo, representa la corrupción profesional extrema. Era un médico de profesión que había jurado no hacer daño, pero en Mauthausen realizó brutales experimentos médicos con prisioneros vivos. Al ser interrogado después de la guerra, declaró: «La medicina nazi exigía sacrificios por el bien común de la raza alemana». Muchos guardias eran jóvenes austriacos rurales que habían crecido en la pobreza y veían el trabajo en Mauthausen como una oportunidad económica. El salario de un guardia de las SS era 3 veces superior al salario medio austriaco. Para las familias pobres era una oportunidad irresistible de ascenso social. Johann Kahn-Schuster, un guardia que participó en miles de ejecuciones, explicó su motivación. Venía de una familia pobre. Trabajar para las SS me proporcionó alojamiento, comida, uniforme y respeto en la comunidad. No consideraba a los prisioneros como personas reales. Eran enemigos del Estado que merecían castigo. La propaganda nazi contribuyó decisivamente a transformar a la gente común en asesinos. Los guardias estaban constantemente expuestos a materiales que deshumanizaban a los prisioneros. Películas que retrataban a los judíos como parásitos, conferencias sobre la superioridad racial alemana y literatura que describía a los presos políticos como peligrosos traidores. Este adoctrinamiento funcionaba mediante la repetición constante. Los guardias vivían en una burbuja ideológica donde la violencia extrema contra los infrahumanos no solo era aceptable, sino necesaria para proteger la civilización alemana. Era un sistema de lavado de cerebro que transformaba el sadismo en patriotismo. El alcohol también jugó un papel importante. Muchos guardias bebían en exceso antes y durante turnos particularmente brutales. El alcohol desinhibía, facilitaba la violencia extrema y creaba una excusa psicológica para acciones que, de otro modo, serían intolerables. La presión social entre los guardias creó una competencia de crueldad. Los guardias que mostraban vacilación o compasión eran ridiculizados por sus colegas, considerados débiles o poco fiables. Era más fácil participar en las atrocidades que resistir la presión del grupo. Algunos guardias se resistieron inicialmente a las órdenes más brutales, pero el sistema los corrompió gradualmente. Empezaron con tareas menores, supervisar trabajos forzados, mantener la disciplina, pero fueron arrastrados progresivamente a una violencia más extrema hasta convertirse en asesinos habituales. ¿Cómo pueden las sociedades evitar que la gente común se convierta en perpetradora de genocidio? ¿A qué señales de alerta debemos estar atentos? Mayo de 1947, 2 años después de la liberación. El Tribunal Militar estadounidense en Dachau sesiona para juzgar los crímenes de Mauthausen. 61 acusados se sientan en el banquillo. Guardias, oficiales, médicos, administradores. Los hombres que transformaron Mauthausen en una máquina de matar. Pero algo falla en este juicio. Muchos de los principales criminales no están presentes. Han huido, han cambiado de identidad o simplemente han regresado a sus vidas como si nada hubiera pasado. Esta es la historia de lo que ocurrió después de la liberación de Mauthausen. Una mezcla de justicia incompleta, olvido conveniente y sobrevivientes luchando por mantener viva la memoria de los crímenes. Franz Thierry, el comandante del campo, fue capturado por los estadounidenses en mayo de 1945, mientras intentaba escapar vestido como un cazador civil. Durante su interrogatorio, antes de morir a causa de las heridas sufridas durante la captura, confesó detalles espeluznantes sobre las operaciones del campo,
estimando que más de 65.000 personas habían sido asesinadas solo durante su administración. Pero Sierais fue una excepción. Cientos de otros perpetradores lograron evadir la justicia. Muchos guardias de la CSS simplemente tiraron sus uniformes, regresaron a casa y reanudaron su vida civil. Sin la documentación adecuada y con el caos de la posguerra, era relativamente fácil desaparecer entre la población general. Hans Marschalek, el sobreviviente que documentó en secreto los crímenes, trabajó incansablemente con las autoridades aliadas para identificar a los criminales fugitivos. Sabía el nombre real de cada guardia, sabía dónde vivían, qué crímenes específicos habían cometido. Pero el interés en perseguir a estos hombres disminuyó rápidamente con el inicio de la Guerra Fría. El juicio de Mauthausen, celebrado entre marzo y mayo de 1946, resultó en 58 condenas de 61 acusados. 9 fueron condenados a muerte, incluido el comandante Georg Backmayer, quien se suicidó antes de su ejecución. Sin embargo, muchos recibieron sentencias relativamente leves y varias fueron posteriormente reducidas debido a presiones políticas. El doctor Eduard Krebsbach, el médico que realizó brutales experimentos, fue condenado a muerte, pero su pena fue conmutada por cadena perpetua. Fue liberado en 1951 y reanudó su práctica médica en Austria. Murió en 1987 como un ciudadano respetado, sin haber pagado jamás por sus crímenes. La población austríaca local, que había vivido cerca del campo durante 7 años, desarrolló una amnesia colectiva conveniente sobre Mauthausen. El pueblo cercano al campo volvió rápidamente a la normalidad, sin mencionar casi nada del oscuro pasado. Era más fácil olvidar que afrontar la complicidad colectiva. Simon Wiesenthal, superviviente de Mauthausen, dedicó su vida de posguerra a la búsqueda de criminales nazis fugitivos. Fundó un centro de documentación en Viena que identificó a miles de perpetradores que habían escapado a la justicia inicial. Me di cuenta de que si los supervivientes no luchábamos por la justicia, nadie más lo haría. El mundo ansiaba olvidar y seguir adelante. Los supervivientes se enfrentaron a décadas de indiferencia y en ocasiones a una hostilidad abierta. Muchos austriacos prefirieron verse como víctimas del nazismo en lugar de reconocer que muchos habían colaborado con entusiasmo. Los supervivientes que relataron sus experiencias fueron a veces acusados de exagerar o inventar historias. La transformación física del sitio de Mauthausen refleja esta ambivalencia. Partes del campo fueron demolidas, otras se convirtieron para uso civil. Durante décadas, solo hubo una pequeña placa que marcaba el lugar donde fueron asesinadas 120.000 personas. Era como si Austria quisiera borrar físicamente la evidencia de su complicidad. Hans Marschalek luchó durante décadas para establecer un monumento conmemorativo digno. Se enfrentó a la oposición de las autoridades locales, que argumentaban que un monumento conmemorativo perjudicaría el turismo y reabriría viejas heridas. No fue hasta 1975, 3 décadas después de la liberación, que se erigió un monumento digno. Muchas de las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo en Mauthausen nunca fueron debidamente responsabilizadas. Steyr Daimler Puch, que operaba fábricas en el campo, pagó una indemnización mínima décadas después. Otras empresas simplemente negaron cualquier responsabilidad, alegando que simplemente estaban cumpliendo contratos gubernamentales. La educación sobre Mauthausen en las escuelas austriacas fue prácticamente inexistente durante décadas. Generaciones enteras crecieron sin saber que uno de los campos de concentración más brutales operaba en su propio país. Era educación a través del olvido. Si no hablábamos de ello, quizá desapareciera. La situación comenzó a cambiar lentamente en las décadas de 1980 y 1990. Una nueva generación de historiadores austríacos comenzó a confrontar honestamente el pasado nazi del país. Sobrevivientes como Simon Wiesenthal obtuvieron reconocimiento internacional, lo que obligó a Austria a confrontar su historia. Hoy en día, el Memorial de Mauthausen recibe alrededor de 200.000 visitantes al año.
Los programas educativos llevan a los estudiantes al lugar para aprender sobre el Holocausto. Sin embargo, muchos de los principales perpetradores murieron en libertad y sus cómodas vidas fueron una última afrenta a la memoria de sus víctimas. ¿Por qué las sociedades optan por olvidar las atrocidades cometidas en su territorio? ¿Cómo podemos garantizar que la memoria histórica perdure cuando fallezcan los últimos supervivientes? Hoy, 2024. Un grupo de estudiantes camina en silencio por las ruinas de Mauthausen. Observan los muros de granito que aún se mantienen en pie, tocan las piedras de la antigua cantera, leen los nombres grabados en el monumento. Algunos lloran, otros guardan silencio, asimilando el peso de la historia. Un estudiante pregunta al guía, ¿cómo fue posible? ¿Cómo la gente común se volvió capaz de tanta crueldad? Es la misma pregunta que ha atormentado a la humanidad durante casi 80 años. Y la respuesta es urgente, porque los ecos de Mauthausen aún resuenan en nuestro mundo. Mauthausen no es solo historia pasada, es un laboratorio para comprender cómo ocurren los genocidios, cómo las sociedades se vuelven cómplices de las atrocidades, cómo la indiferencia se transforma en complicidad. Sus lecciones son dolorosamente relevantes en un mundo que aún enfrenta el genocidio, la limpieza étnica y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La primera lección de Mauthausen trata sobre la banalidad del mal. La mayoría de los perpetradores no eran monstruos psicópatas, sino personas comunes motivadas por la ambición, el miedo, la presión social o simplemente la indiferencia moral. Esta realidad es más aterradora que cualquier teoría del mal innato, porque significa que cualquier sociedad puede producir sus propios perpetradores. Hannah Arendt, observando los juicios de criminales nazis, señaló: el problema del mal no reside en unos pocos individuos especialmente malvados, sino en la terrible normalidad de las personas que se niegan a pensar en las consecuencias de sus actos. Mauthausen ejemplifica a la perfección esta observación. El sistema de Mauthausen funcionó mediante la burocratización de la crueldad. Los asesinatos en masa se transformaron en procedimientos administrativos rutinarios. Los guardias llenaban formularios sobre las ejecuciones como cualquier otro empleado que llenaba informes de ventas. Esta burocratización facilitó psicológicamente la comisión de atrocidades. Vemos ecos de esto en los genocidios modernos: Ruanda, Bosnia, Myanmar. En todos los casos, la violencia extrema fue precedida por la burocratización de la deshumanización. Los grupos fueron clasificados oficialmente como infrahumanos. La violencia se institucionalizó mediante procedimientos legales y las atrocidades se presentaron como una política gubernamental necesaria. La segunda lección trata sobre el papel de las corporaciones. Mauthausen muestra cómo corporaciones prestigiosas pueden volverse cómplices de genocidio cuando hay ganancias de por medio. Las empresas que operaban en el campo no se vieron obligadas a utilizar mano de obra esclava. Lo hicieron porque les resultaba económicamente ventajoso. Esta complicidad corporativa aún existe. Las empresas modernas que operan en regímenes autoritarios a menudo ignoran las violaciones de derechos humanos cuando afectan sus ganancias. La diferencia es de grado, no de naturaleza. Mauthausen nos enseña a cuestionar cómo las empresas pueden lucrarse con el sufrimiento humano y quedar impunes. La tercera lección trata sobre la resiliencia. Los prisioneros de Mauthausen nos enseñan que incluso en las circunstancias más desesperadas siempre hay opciones morales. Hans Marschalek decidió documentar los crímenes aun sabiendo que sería ejecutado si lo descubrían. Los prisioneros decidieron compartir la escasa comida con los más débiles. Los médicos de los prisioneros decidieron atender a los heridos en secreto. Estas decisiones no cambiaron el resultado final para la mayoría, pero mantuvieron viva la dignidad humana. Nos enseñan que, incluso cuando no podemos cambiar los sistemas opresivos, siempre podemos elegir cómo responder a ellos. La resistencia no se trata solo de una revuelta armada. Se trata de mantener la humanidad en circunstancias inhumanas. La cuarta lección trata sobre la memoria y la justicia.
Mauthausen muestra cómo las sociedades pueden optar por olvidar las atrocidades cuando les conviene. La amnesia colectiva austriaca sobre el campo perduró décadas porque confrontar la verdad exigía admitir la complicidad colectiva. Observamos patrones similares en todo el mundo: negación de los genocidios armenios, minimización de las atrocidades coloniales, resistencia a la enseñanza de la historia completa de la esclavitud. Mauthausen nos enseña que la lucha por la memoria histórica es una lucha por la prevención de futuras atrocidades. La quinta lección trata sobre la educación. Generaciones de austriacos crecieron sin saber nada de Mauthausen porque la educación oficial omitió esta historia. Sin una educación honesta sobre el pasado, las sociedades están condenadas a repetir los mismos errores. Hoy en día, vemos debates similares sobre la educación histórica en muchos países. Algunos quieren minimizar u omitir los aspectos oscuros de la historia nacional. Mauthausen nos enseña que una educación histórica honesta, por dolorosa que sea, es esencial para prevenir la repetición de atrocidades. La sexta lección trata sobre las señales de alerta. Mauthausen no surgió de la nada. Estuvo precedido por años de propaganda deshumanizante, la erosión gradual de los derechos civiles y la normalización de la violencia política. Reconocer estas señales es crucial para la prevención. Cuando presenciamos retórica deshumanizante contra grupos específicos, cuando los derechos fundamentales se erosionan gradualmente en aras de la seguridad, cuando la violencia política se normaliza, debemos recordar a Mauthausen. Estos son los pasos mediante los cuales las sociedades civilizadas se transforman en máquinas de matar. Los sobrevivientes de Mauthausen nos dejaron un último testimonio: nunca más. Pero nunca más no es una promesa automática. Es una responsabilidad activa. Requiere vigilancia constante, educación continua y la valentía de enfrentar las injusticias cuando aún son pequeñas. Simon Wiesenthal, quien dedicó su vida a la justicia tras Mauthausen, dijo: «Por los muertos y los vivos, debemos dar testimonio, no solo de los perpetradores, sino también de los testigos que no hicieron nada. El mundo lo supo, y el mundo guardó silencio». Mauthausen nos enseña que todos somos potenciales perpetradores, víctimas o espectadores. La decisión es nuestra. La historia no se repite exactamente, pero sus patrones resuenan. Nuestra responsabilidad es escuchar estos ecos y actuar antes de que se conviertan en gritos. Las piedras de granito de Mauthausen siguen en pie, testigos silenciosos de la capacidad de la humanidad para el mal extremo. Pero también nos recuerdan nuestra capacidad de resiliencia, compasión y justicia. La decisión de qué capacidad cultivamos es nuestra. El recuerdo de las 120.000 personas asesinadas en Mauthausen exige que elijamos con sabiduría. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros para prevenir futuras atrocidades? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Mauthausen a nuestra vida diaria? La historia de Mauthausen nos muestra los límites extremos de la crueldad humana, pero también la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. 7 años de horror mataron a más de 120. 0 personas, pero sus ecos aún resuenan como advertencia e inspiración. Volvamos a esa imagen inicial: el tren parando, la gente confundida bajando, la colina rocosa dominada por la sombría construcción. Tras esta primera impresión aparentemente normal, casi un siglo de personas encontraron su destino en las canteras de granito. Lo que yacía tras esos muros que mataron a tantos no puede borrarse de la historia, porque aún resuena en las voces de quienes sobrevivieron para contarlo. Sus palabras son monumentos más perdurables que cualquier piedra. Al honrar a quienes han fallecido, afirmamos que el intento de borrarlos fue infructuoso. Su memoria perdura en las historias que se perpetúan, en la investigación que preserva los hechos y en la conciencia de la humanidad. Recordar Mauthausen no significa solo afrontar las profundidades de la crueldad humana, sino también reconocer el poder perdurable del testimonio, de la memoria y de negarse a dejar que prevalezca el silencio. Si crees que es importante preservar estos recuerdos, comparte este contenido.
Las voces de los supervivientes de Mauthausen merecen ser escuchadas. Su valentía al hablar del horror que vivieron es un regalo para toda la humanidad, una advertencia de lo que no debe volver a ocurrir. La conexión entre historias, de los muros de Mauthausen a los campos de mujeres. La historia que acabamos de conocer sobre Mauthausen nos ha revelado cómo el horror nazi no tuvo límites, cómo la crueldad sistemática se volvió rutinaria en la industria, cómo la gente común se convirtió en engranajes de una máquina de muerte. Pero hay otro capítulo de esta tragedia que necesita ser contado, una dimensión del Holocausto que durante décadas permaneció en la sombra de los libros de historia. Mientras los hombres de Mauthausen picaban piedras bajo el sol abrasador de las canteras austriacas, en otras partes de la Europa ocupada, miles de mujeres se enfrentaban a su propio infierno, no en canteras de granito, sino en campos diseñados específicamente para quebrantar lo que los nazis consideraban más peligroso que la fuerza física masculina, el espíritu femenino, la capacidad de generar vida, de mantener viva la cultura y la esperanza. El video que ahora aparece en su pantalla cuenta una de estas historias olvidadas. El campo nazi donde las mujeres fueron tratadas como desechos humanos. Es la historia de Ravensbrück, el principal campo de concentración nazi diseñado exclusivamente para mujeres, donde más de 130.000 mujeres de toda Europa sufrieron un destino tan cruel como el de los hombres en Mauthausen, pero con torturas específicas que explotaron su condición femenina. Mientras que en Mauthausen los nazis utilizaban el trabajo físico brutal como arma de exterminio, en Ravensbrück desarrollaron métodos aún más sádicos, experimentos médicos realizados específicamente en cuerpos femeninos, la separación violenta de madres e hijos y la negación de las necesidades femeninas básicas como forma de tortura psicológica. Las mujeres de Ravensbrück provenían de los mismos orígenes que los hombres de Mauthausen. Eran luchadoras de la resistencia política, intelectuales, artistas, madres que ocultaban familias judías, jóvenes que distribuían panfletos contra el régimen. Pero se enfrentaron a una dimensión adicional de crueldad, la explotación de su feminidad como instrumento de humillación y control. Si la historia de Mauthausen nos enseñó sobre la resistencia masculina a través de la organización clandestina y la documentación secreta de los crímenes, la historia de Ravensbrück nos muestra otro tipo de resistencia, la resistencia de la solidaridad femenina, el cuidado mutuo y la preservación de la cultura a través de recetas susurradas, canciones de cuna cantadas en silencio e historias contadas para mantener viva la memoria. Esta es una historia que completa la imagen del horror nazi, pero también de la extraordinaria capacidad humana para resistir incluso en las circunstancias más desesperadas. Es una historia sobre cómo las mujeres se enfrentaron no solo a la brutalidad general de los campos nazis, sino a una crueldad específicamente diseñada para atacar su identidad femenina. Así como Mauthausen nos enseña sobre los peligros de la indiferencia y la complicidad social, Ravensbrück nos enseña cómo la opresión de género se intensifica en contextos extremos y cómo la violencia sistémica siempre encuentra formas específicas de atacar a los más vulnerables. Haga clic en el video ahora para conocer esta historia que permaneció olvidada durante décadas, pero que es esencial para comprender plenamente el alcance del Holocausto. Es una historia dolorosa, pero necesaria. Una historia que los sobrevivientes de Ravensbrück lucharon durante décadas para que se contara, se reconociera y se recordara. Porque solo cuando conocemos toda la verdad sobre el pasado, podemos decir verdaderamente nunca más.